Hola, buenos días, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Carla Fernanda Martínez González, de segundo B. Hoy les hablaré acerca del nacionalismo, que es la unificación de Alemania e Italia. Bueno, pues cuenta la historia de un pueblo que, estando dividido, decide buscar qué es lo que tienen en común para unirse, trabajar juntos y llevar su sociedad a un lugar mejor. Los hombres no siempre estamos peleando los unos con los otros, no. Tanto en el caso de Alemania como en el caso de Italia, estas sociedades decidieron unirse y estar juntas y trabajar por un futuro. Bueno, pues vamos a comenzar definiendo algunos conceptos. Hay dos ideologías que se extienden a lo largo del siglo XIX que entran en la conciencia del pueblo europeo y que han construido Europa tal y como es hoy en día. Estamos hablando del nacionalismo y el liberalismo. Ya hemos hablado del liberalismo, sobre todo en las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Pero vamos a repasar brevemente qué es el liberalismo. Miren, cuando Napoleón conquista, pues casi toda Europa lleva consigo los ideales de la Revolución Francesa. ¿Cuál era el objetivo de la Revolución Francesa? Pues algo muy sencillo, acabar con el antiguo régimen, es decir, acabar con la monarquía absoluta, acabar con la sociedad estamental, acabar con el enorme poder de la Iglesia, fomentar una educación, un pensamiento lógico y un pensamiento ilustrado. Bueno, pues esos ideales de la revolución, Napoleón lo expande por toda Europa, y cuando Napoleón es derrotado, sucedió que esas ideas ya no tuvieron marcha atrás. Napoleón fue derrotado, pero esa idea de la revolución se había asentado en los distintos territorios que había conquistado, y ya no desaparecieron. Por eso, después de la derrota de Napoleón, se produce una oleada revolucionaria en la primera mitad del siglo XIX, que es la revolución del 20, del 30 y del 48, y en el que las sociedades intentan construir una sociedad donde los pueblos tengan más derechos, donde se terminen con los privilegios de la nobleza, donde más bien ya no haya monarquía absoluta y donde haya constituciones. Eso es el liberalismo, y ahora vamos a ver qué es el nacionalismo. Bueno, pues el nacionalismo es el derecho de ese pueblo a gobernarse por sí mismo, gobernarse de una manera autónoma, a tener un gobierno propio de su pueblo, es decir, a ser independiente y que no venga ningún imperio a su lugar. Hay dos tipos de nacionalismo, el nacionalismo inspirado en el liberalismo y el nacionalismo inspirado en el romanticismo. Ese nacionalismo liberal se le define como el conjunto de personas que comparten una organización política y lo han decidido así libremente. Ese sería el caso de Francia. Y luego tenemos el nacionalismo inspirado en el romanticismo, que dice que un pueblo tiene un alma inmutable, que tiene un espíritu común, un espíritu que refleja en la lengua, en las tradiciones en la religión, y que hay un espíritu que está por encima de la voluntad del pueblo. Y es pues el nacionalismo que acaba triunfando, y que se da, por ejemplo, en el caso de Alemania. Hay que decir que el nacionalismo se manifiesta de tres maneras a lo largo del siglo XIX. Una, a aquellos colectivos humanos, a aquellas naciones que quieren independizarse de otros imperios, por ejemplo, bajo el imperio turco y bajo el imperio austrohúngaro. Hubo muchos movimientos nacionalistas que querían la independencia de esos imperios. Dos, esos colectivos malos que están divididos deciden unirse y se dan cuenta que tienen muchas cosas en común y que dicen que pues trabajemos juntos, si tenemos bastantes más cosas que nos unen que las que nos separan. Bueno, pues estamos hablando del caso alemán y el caso italiano. Y tercero, tenemos un nacionalismo que se da a finales del siglo XIX, que es el de las naciones que quieren demostrar que son más fuertes y que tienen que imponer a las demás. Aquí vemos el caso del Reino Unido, Francia y Alemania. Ahora vamos a hablar de la unificación de Alemania. Miren, a comienzos del siglo XIX Alemania no existía. Existía un conjunto de estados germánicos, unidas por una institución casi simbólica que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Y sí, había un emperador que solía ser de la casa de los Habsburgo y que era de carácter electivo, es decir, se le elegía, no era hereditario. ¿Y qué sucede? Pues que esa institución llamada Sacro Imperio Romano Germánico era simbólica. El emperador no tenía poder ninguno, es decir, en el estado germánico eran independientes los unos de los otros. También compartían la misma lengua, las mismas tradiciones, la misma cultura, pero eran independientes políticamente. ¿Qué sucede? Bueno, pues llegamos a las invasiones napoleónicas. Napoleón conquista todo este territorio y elimina el Sacro Imperio Romano Germánico. Repito, a comienzos del siglo XIX, en la actual Alemania ya existía esa entidad simbólica, Imperio Romano Germánico.
No, pues cuando Napoleón Bonaparte conquista esta zona, elimina el Imperio Romano Germánico, el Sacro Imperio Romano Germánico, y funda una especie de país llamada la Confederación del Rin. Y esa Confederación del Rin era una especie de país que iba a ser un país satélite bajo la órbita francesa. Obviamente entonces tenemos ya la Confederación del Rin. Aquí tenemos ya una unión política, una entidad política. Bueno, pues recordemos que Napoleón es derrotado y en 1815 se reúnen las principales monarquías que habían vencido a Napoleón. Se reúnen en una ciudad para ver cómo reorganizar el mapa de Europa en 1815. Recordemos que eso sucedió en el Congreso de Viena en 1815. Las potencias vencedoras, las que han derrotado a Napoleón, se reúnen para reorganizar el mapa de Europa, para reinstaurar el absolutismo, para reinstaurar el antiguo régimen, etc. Y en ese Congreso de Viena, atención, eliminan aquello que ya había, o más bien que ya se había creado. Y crearon otra institución llamada la Confederación Germánica, que unía a todos los estados alemanes que están en el centro de Europa. Pero esta Confederación Germánica era una institución, un vínculo común, pero eran políticamente independientes. Llegamos a 1834 y qué decir. Los estados germánicos se dan cuenta de que Reino Unido y Francia están realizando una fuerte industrialización, están creciendo, se están desarrollando mucho y para competir con ellos, lo que hace es que crean una unión aduanera, es decir, los estados germánicos eliminan las aduanas y eliminan los aranceles entre ellos de manera en que los estados germánicos podrían comerciar entre sí, sin cobrarse aranceles, de manera que eso iba a favorecer al comercio. Y llegamos a 1848. ¿Qué sucedió en 1848? En 1848 se da una revolución, esta con un carácter más demócrata que las revoluciones del 20 y del 30. La revolución del 20 y del 30 no es una revolución demócrata, para nada. Es más una revolución burguesa protagonizada por los burgueses que pedían derechos para sí mismos. El pueblo pues no le importaba. Sin embargo, la revolución de 1848, aquí ya sí hay un carácter más democrático. Entonces llegamos a la revolución de 1848 que se extiende por Europa, llega a los estados germánicos y en los distintos estados germánicos se empiezan a configurar como constituciones que dan derechos a los ciudadanos y atención. Se convoca una asamblea en Frankfurt con representantes de todos los estados germánicos y se empieza a hablar de un estado federal, de la unión de construir un estado federal y se le llega a ofrecer la corona a Federico Guillermo IV y aquí ya estaba la unión. Y si esta unión hubiese seguido adelante y continuado y además hubiésemos tenido desde el comienzo una Alemania liberal y democrática. Pero ¿qué sucede? Que Federico Guillermo IV rechaza la corona. Los distintos príncipes después de la revolución del 48 empiezan a retomar el poder y dicen que qué constitución y que nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la Unión Alemana se tenía que producir a golpe de fuerza, a golpe militar. Tenía que llegar un tipo muy fuerte, unirlo todo e imponerse a los débiles. Quien protagoniza esta unificación alemana. Hablemos de Prusia. Principalmente, Prusia es el estado más fuerte desde los alemanes. Prusia era el estado más fuerte y tenía un rey. Estamos en la década de 1860. Tenía un rey que era Guillermo I y un canciller que es de los políticos más inteligentes que se dio en Europa en los últimos 200 años, Otto von Bismarck. Este es el político que realmente es el artífice de la Unión Alemana, de esa unión. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la Unión Alemana? Bueno, pues paso a paso, golpe a golpe y guerra a guerra. Primero, guerra contra Dinamarca. Resulta que Dinamarca se quería quedar con los estados del sur que se llamaban Slavik y Holstein. ¿Qué hace Prusia? Pues en la Confederación Germánica le dice a sus compañeros, a los estados señores, que Dinamarca se quiere quedar a los estados alemanes que son débiles y pues tenemos que protegerlos. Y Austria dice que pues que muy bien, que unámonos y luchemos contra Dinamarca y protejamos a esos estados alemanes porque son nuestros hermanos. Así que Prusia y Austria se enfrentan contra Dinamarca para defender a los ducados de Schleswig y Holstein. Por supuesto, Prusia gana porque eran bastante más fuertes que Dinamarca. Entonces Prusia dice, yo me quedo con un estado y tú, Austria, te quedas con otro estado. Perfecto. Pero en la práctica, ¿qué hace Prusia? Pues tiene a Austria.
y Prusia al final se queda con los dos estados y acaba tomando el control político y económico tanto de Slavik como de Holstein. Entonces Austria, engañada, empieza a enojarse con Prusia y Austria va a la guerra con Prusia. La guerra contra Dinamarca había sido en 1864, 2 años después en 1866. La guerra entre Prusia y Austria, aquí los dos grandes púligues empiezan a pelear. Prusia le dice al reino de Piamonte que era el corazón de la futura Italia. Ataca a Austria por el sur y yo, Prusia, ataco por el norte. Y si ganamos la guerra, te vas a quedar Venecia, el territorio del Véneto. Y entonces, ¿qué hace? Pues efectivamente será una guerra de Austria, Piamonte y Prusia. Los piamonteses fueron derrotados en la batalla, pero ¿cuál era la función? Desviar tropas de los austriacos, de manera en que la batalla de Sadowa se enfrentan los prusianos y los austriacos. ¿Y quién gana esa guerra? Pues Prusia. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se crea la Confederación Germánica del Norte y Austria ya no está ahí. O sea, Austria queda fuera del proceso de la unificación alemana y ya nunca más volverá a tener oportunidad de unirse a esa futura Alemania. Y al día de hoy siguen siendo dos países independientes. Y bueno, repasemos Prusia contra Dinamarca, 1864. Con estos territorios, Prusia se queda con Schleswig y Holstein. Prusia contra Austria en 1866 y con eso. De nuevo se anexiona a otros territorios germánicos del centro de Alemania y ahora vamos ya al tercer asalto, al tercer round. Este sí que es el fuerte y el más grande, el definitivo asalto. La guerra contra Francia resulta que en 1868 en España se expulsa a una reina y hay una revolución e Isabel se tiene que exiliar y en 1870 el gobierno que había en España, el gobierno provisional que en España busca un rey, quiere un rey y empieza a buscar un rey por Europa, empieza a buscar reyes por Europa y se les ofrece la corona a varias casas reales y uno de los candidatos preferentes era el príncipe Leopoldo. Era familia del rey Prusia Guillermo I. ¿Y qué sucede? Imagínense si en Prusia, en esa confederación germánica del norte, que ya era un estado poderoso, tenemos un rey Guillermo I y un pariente suyo en España, quien se ve rodeada pues es Francia. Francia dice, ¿cómo voy a tener a la misma casa real al este y al sur? No. Así que el emperador francés Napoleón III le dice a Guillermo I, el rey de Prusia, que no se le ocurra poner a su primo en España y Guillermo I dice, bueno, tranquilo, relájate, retiro al candidato. Napoleón III se crece y le manda un embajador al rey de Prusia y el embajador le dice al rey de Prusia, Guillermo I, que no solo quiero que confirme que se va a retirar el candidato, sino que quiero que prometas que nunca más en la historia nombrará a un candidato alemán, a un príncipe alemán como rey de España. Y Guillermo I dice, no voy a nombrar a Leopoldo, ya hombre, déjame ya tranquilo. ¿Y qué hace Guillermo I? Le manda un telegrama a Bismarck y le cuenta lo sucedido. Le cuenta que ha venido el embajador a exigir no solo que retire el candidato, sino que además prometa que nunca más proponer un candidato a la corona española. ¿Y qué hace? Pues bien, se inventa un comunicado de prensa donde esos hechos que le acaba de contar el rey de Prusia los matiza de una manera que parece que el rey de Prusia ha humillado al embajador francés. Y esa nota de prensa la manda a los periódicos. ¿Qué quería Bismarck? Provocar una guerra. Todo esto lo hace a espaldas de Guillermo I. Entonces el plan funciona. Bismarck manda ese comunicado de prensa. Ese suceso llega a los periódicos y Napoleón III le declara la guerra a Prusia y tenemos en 1870 la guerra franco-prusiana. Entonces Prusia y Francia van a la guerra y en la batalla de Sedan de 1870 los franceses son derrotados. El ejército prusiano era el más poderoso de Europa, era el más fuerte, así que el ejército prusiano aplasta al ejército francés en la batalla de Sedan de 1870. Y Napoleón III tiene que abdicar y se proclama la república en Francia, pero los prusianos van más allá y dicen, bueno, los hemos derrotado, pero pues un poquito más y se van a París.
El ejército prusiano era el más poderoso de Europa, era el más fuerte, así que el ejército prusiano aplasta al ejército francés en la batalla de Sedan de 1870. Y Napoleón III tiene que abdicar y se proclama la república en Francia, pero los prusianos van más allá y dicen, bueno, lo hemos derrotado ya, pero pues un poquito más y se van a París. Y están bombardeando París durante varios días y dicen los prusianos, acabemos a los franceses un poquito más, y se van al Palacio de Versalles. Ojo, un lugar sagrado en Francia, ¿y qué hacen los prusianos? No tienen otra cosa que hacer que en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles de París proclaman emperador de Alemania a Guillermo I y proclaman el inicio del segundo Reich. ¿Y cuál es el primer Reich? El primer Reich es el de la Edad Media del siglo IX con Otón I. Y más adelante hablaremos del tercer Reich, que es el que intenta construir Hitler. Bueno, ya podemos hablar de los alemanes. Dicen los alemanes, bueno, podemos machacar un poquito más a los franceses. Sí, ¿y cómo? Pues les vamos a quitar las regiones fronterizas de Alsacia y Lorena. Quédense con ese dato. Prusia le quita a Francia las regiones fronterizas de Alsacia y Lorena, y además han proclamado su emperador en el Palacio de Versalles de París. Y además bombardeó París, es decir, Prusia humilla a Francia. Mejor dicho, Alemania humilla a Francia y Francia jura devolvérsela algún día y efectivamente. 40 años después, Francia se la devolvería a Alemania. El deseo de revancha de los franceses de alguna manera es una de las causas que provoca la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar ahora de la unificación italiana. Bueno, a comienzos del siglo XIX era un mosaico de territorio e independientes entre sí. Parte del norte estaba controlado por el Imperio Austriaco. En la otra parte del norte había un reino independiente, el Reino de Piamonte. Luego, en el centro norte había unos estados que eran independientes. Luego, en el centro de Italia tenemos los estados pontificios controlados por la Iglesia. Al sur había un reino que se llamaba el Reino de las Dos Cilicias. O sea, aquello era un mosaico de reinos y de estados independientes entre sí. Y de nuevo, aquí tenemos la misma situación. Los italianos se dan cuenta de que tienen mucho en común, de que tienen muchas cosas en común, muchos lazos y tienen una misma cultura, una misma lengua, una misma religión, una misma geografía, y aquí empieza a surgir una conciencia de unión. Empieza a surgir una conciencia de que es mejor estar unido a estar separado. Entonces, ¿cuáles son los precedentes de la unificación italiana? Bueno, pues tenemos que hablar, por ejemplo, de un político que se llamaba Mazzini, que era un revolucionario que pertenecía a una sociedad secreta que se llamaba los Carbonarios, que luchaban contra la invasión napoleónica, y Mazzini, bueno, pues estuvo en la cárcel, y en la cárcel empieza a crear los principios de ese movimiento que estaba a punto de crear. Lo mandan al exilio y en el exilio crea una organización que se llama la Joven Italia, y esa Joven Italia lo que proporcionaba era la unión de toda la Italia. Y de hecho, intenta la Joven Italia la organización de Italia. Intenta varias insurrecciones, pero todas ellas fracasan. Entonces aquí hay un primer intento de unificación. Ahora tenemos que hablar de otro intento de unificación o al menos de independencia de 1848. Otra vez estamos con la revolución de 1848. Venecia y Lombardía intentan independizarse del Imperio Austriaco, pero fracasa ese intento y volvemos con lo mismo que pasa en el caso alemán. Pasa en el caso italiano. Aquí tenía que haber un reino que fuese quien pilotase la unificación y que reinase. En este caso, el reino de Pinamonte. El reino de Pinamonte era un reino independiente donde sí había triunfado la revolución del 48, donde empieza a elaborarse una constitución, donde tenemos un rey que es Víctor Manuel II y un primer ministro que se llamaba el Conde de Cavour. Y ser súper inteligente que es capaz de organizar la unificación italiana, lo primero que había que hacer es establecer las directrices y dice, vamos a ver, primer paso para conseguir la unificación, por un lado tenemos a este gigante, el Imperio Austriaco, que tiene sus manos metidas en la península itálica. Tenemos que sacarlo, pero el reino de Pinamonte está solo y no puede echar a los austriacos, necesita la ayuda de algún gigante. Francia. En Francia está Napoleón III, pero ¿cómo le pides ayuda a Napoleón III que Argusia
utiliza al conde Cavour para convencer a Napoleón III de que le ayuda a luchar contra los austriacos, pues utiliza una tentación que Napoleón III no pudo rechazar, ni Napoleón III ni ningún hombre sobre la faz de la tierra. Recurre a la mayor tentación que tiene un hombre. ¿Y cuál es esa mayor tentación que tiene un hombre y que se rinde cualquiera? Una mujer hermosa. Efectivamente, el conde de Cavour envía a una espía, que era la condesa de Castiglione, a la corte francesa, la introduce en la corte francesa. Y esta era una mujer muy hermosa, que era una condesa. Además, entonces acude a las fiestas reales, conoce al emperador Napoleón III y lo seduce y se convierte en su amante. Entonces, esta condesa de Castiglione, por un lado, extraía información de Napoleón III y por otro lado, lo iba convenciendo poquito a poco, paso a paso, de que luchar con Piamonte para derrotar a Austria, y el plan funciona. De manera que Napoleón III y el conde de Cavour tienen un encuentro y llegan a un acuerdo. El acuerdo sería derrotar juntos a Austria y a cambio Francia se quedaría con los territorios de Saboya y Niza. Y Piamonte empieza a provocar a Austria y dice: hasta aquí hemos terminado, te declaro la guerra en 1859. Austria le declara la guerra a Piamonte y como Francia estaba aliada con Piamonte, Francia le declara la guerra a Austria y se producen las batallas de Magenta y de Solferino. Y en estas batallas Austria es completamente derrotada. Entonces, en esa derrota de Austria, Piamonte se anexiona Milán y Lombardía. Además, con esa anexión de Milán y Lombardía y muchos estados centrales que dicen a Piamonte: queremos ser parte del reino de Piamonte, nos unimos, quédate con nosotros. Entonces el reino de Piamonte de una tajada se queda con Milán, con Lombardía y con distintos estados centrales que libremente se anexionan al reino de Piamonte, y al sur teníamos el reino de las dos Cilicias. Bueno, pues aquí hay un joven revolucionario, Giuseppe Garibaldi, que había luchado en América Latina por la independencia de Uruguay y que había luchado en las revoluciones del 48. ¿Y ahora qué hace? Garibaldi recorre el sur de Italia con sus seguidores y lleva una camisa roja. Sus seguidores eran apodados las 1000 camisas rojas. Entonces, ¿qué hace Garibaldi? Hace una marcha por el sur de Italia para derrocar a la monarquía borbónica que reinaba en el reino de las dos Cilicias. Y va proclamando la unidad de Italia, va proclamando la unidad italiana anexado las Cilicias y Nápoles, o sea, todo el sur de la península, al reino de Piamonte, que ya se estaba quedando con el norte de Italia, o sea, ya casi podemos hablar de Italia. Faltaba Venecia y el estado pontífico. ¿A dónde se dirigía Garibaldi? Se dirigía a Roma. O sea, Garibaldi se dirige con sus seguidores a Roma, aprovechando que los franceses se habían retirado para pelear contra Prusia en su propia guerra. Pero Víctor Manuel II, rey de Piamonte, llega antes a Roma y ¿qué hace Garibaldi? Le dice: el sur de Italia que acabo de conquistar es para ti, Víctor Manuel II. Te reconozco como rey, aunque soy republicano, te reconozco como rey, ya que el objetivo era principalmente la unificación. Estamos en 1860 y en el año 61 se convoca un parlamento en Turín, nombrado a Garibaldi representante en el mismo, y reconocen a Víctor Manuel II como primer rey de Italia. En el año de 1866 recordemos que hubo guerra entre Prusia y Austria, y recordemos que habían dicho que en esa guerra Austria es derrotada y como Piamonte ayudó a Prusia, ahora Piamonte se queda con Venecia. O sea, el territorio del Véneto, así que ese cachito del norte que les quedaba por visitar ya se lo quedaba. Faltaba solo los estados pontíficos y ya en 1870 Víctor Manuel toma Roma. ¿Quién controlaba Roma? El Estado Vaticano, la Iglesia Católica. Así que empieza un conflicto a partir de ahora entre la Iglesia Católica y el Estado italiano, que le llama la cuestión romana, y que no se resolverá hasta 1929. Y con esa toma de Roma por Víctor Manuel II es la proclamación de Roma como capital de ese nuevo estado que era Italia, y termina la unificación de Italia como un nuevo estado unificado. En conclusión, podemos resaltar que aprendimos distintos conceptos como es el nacionalismo y el liberalismo. También conocimos más a fondo cómo es que sucedió la unificación de Alemania e Italia. Algo muy importante es que aprendimos los personajes
y los lugares en el que se vivió pues este suceso. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, espero les haya servido de mucho y nos vemos en el próximo capítulo.